El pueblo de Israel, una nación que ha sido odiada por muchos, para otro es el paladín de Dios en el tiempo del fin. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de este pueblo particular? Veámoslo hoy en Inverse. Estás viendo Inverse en español, un programa de espacio joven. Y qué bueno tenerlos nuevamente aquí en esta semana. Y como siempre vamos a presentar a nuestros invitados que están acá, que nos acompañan con sus espectaculares comentarios. Vamos a comenzar como siempre por las damas. ¿Cómo está Scarlyn Díaz, una amiga que nos acompaña desde la ciudad de Santiago, pero que no es necesariamente de Santiago? ¿Cómo estás, Scarlyn? Muy bien, Jan, gracias. Gracias por la invitación, original de Venezuela. Y bien, estuve un tiempo en Santiago, pero ahora estoy en Futaleufú, la Patagonia chilena. Así que desde acá un saludo para cada uno de ustedes, desde este pueblo hermoso que ya está comenzando el frío. Muy bien, un hermoso lugar para allá del sur de Chile, ¿verdad? Y bueno, entonces sí, desde aquí, desde Santiago está David Benavente. ¿Cómo estás, David? Hola amigos, hola, estoy muy bien, Jan, muchas gracias por la invitación, de verdad estoy súper contento de estar compartiendo aquí con ustedes. Eh, no sé si quieres que diga algo de mí o por ahí estamos bien ahora. Preséntate un poquito, a ver, Ya, la sí. gente quiere saber un poquito más de ti. ¿Qué haces en este momento? ¿Qué tal? Bueno, yo estoy trabajando actualmente en la casa editora, ¿sí? Tengo 34 años, vivo aquí en Santiago, también en algún tiempo aparto también para compartir algún contenido por ahí por internet, así que, como te digo, muy feliz de compartir con ustedes en este programa de Inverse. Muy bien. Al final de ahí, David, puedes ponernos tu canal de YouTube para ver tus videos, ¿verdad? Y por último, pero no menos importante, tenemos a nuestro pastor Luis Contreras desde la hermosa ciudad de Chillán. ¿Cómo está, pastor? Hola, hola Jan, hola a todos también los amigos acá de este panel, ¿o no? Estoy muy contento de poder participar con ustedes. Yo trabajo Nuevo Tiempo como director de la Escuela Bíblica y también como director de evangelismo. Estoy muy contento y feliz de estar con todos ustedes para repasar esta importante lección de hoy día, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, pastor. Y no podemos dejar de invitar al principal que tiene que estar acá, a nuestro Señor, ¿verdad? Él es el principal, Él quien nos guía, quien nos da todas las luces y las vislumbres acerca de lo que está en su palabra. Por lo tanto, vamos a pedirle a nuestro pastor Luis Contreras, por favor, que nos pueda dirigir en oración para invitar a la presencia del Señor a este programa. Bien, vamos entonces ahora, ¿les parece? Nuestro Dios, te damos gracias porque nos das en este momento la linda oportunidad de poder estudiar tu palabra, repasar lo que hemos aprendido durante toda esta semana. Señor, y gracias porque cuando recurrimos a tus verdades, a veces no las podemos comprender, pero por eso pedimos tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida. Así que bendícenos, Señor, en esta conversación que iremos a tener y que pueda servir para que nuestra vida cristiana pueda ir en crecimiento cada día más. Oramos entonces en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a pedirle a nuestra amiga Scarlett que nos pueda leer el libro de Romanos, capítulo 10, verso 15, por favor. Ya ese versículo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien. Acá hay un versículo que está en el capítulo 11, verso 26, y dice, luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Nosotros como adventistas usamos una interpretación historicista, ¿verdad? Pero hay una interpretación que es la futurista, que habla acerca de que Israel, cuando habla de Israel, está hablando acerca de la nación de Israel que está allá en Medio Oriente. ¿Realmente quiere decir esto que
que al final del tiempo habrá un reavivamiento de los judíos de esa nación y ellos serán los paladines, los principales que tendrán un papel preponderante en el tiempo del fin? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, tal vez acá, Jan, y no sé si me permiten dar una opinión, esta es una pregunta muy interesante, ¿no? Esto es lo que algunos creen y le llaman el dispensacionalismo, ¿no? Es como que toman la última semana, ¿se acuerdan ustedes de las 70 semanas de Daniel capítulo 9? Esa última semana donde dice que la mitad de la semana se va a quitar la vida al Mesías y se va a confirmar el pacto con muchos. Ellos dicen que esa semana es para el tiempo del fin. Entonces hacen como un salto, ¿no? De la semana 69 a la 70. Y cuando llegamos a la semana 70, ellos la arrojan para el tiempo del fin, como que van a haber eventos escatológicos, los últimos momentos de la historia de la humanidad, y en ese momento se va a confirmar el pacto con los israelitas, y ahí aparecen en acción los israelitas. Hace un poquito, de hecho, hablaba yo con una familia de hermanos evangélicos que ellos creían en esto, ¿no? Que los israelitas en algún momento van a tener un rol importante en la historia y van a tener una oportunidad diferente, diferenciada, exclusiva para alcanzar la salvación y aceptar a Cristo. Pero, y aquí viene el pero, ¿no? Es muy bueno entender el contexto primero donde Pablo está hablando. Es verdad que Pablo, aquí yo leo el versículo, el mismo versículo que leyó Jan, en capítulo 11, dice, versículo 26, dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, ¿cierto? Entonces, a veces cuando uno toma el texto, y aquí como lo vemos en este capítulo, hay personas que inmediatamente piensan en el Israel literal, ¿cierto? Y también, aparte de cometer ese primer error, cometen el segundo error de pensar de que esto es para el tiempo del fin. Pero si nosotros vemos el capítulo 8, el capítulo 7 de Romanos, Pablo no está hablando tanto del tiempo del fin, por lo tanto, Pablo viene hablando más que nada de nuestra vida cristiana, ¿no? El capítulo 7, de cómo es ese antiguo hombre, ese hombre que hace caso a las obras de la carne, que lucha con el pecado, pero en el capítulo 8 vemos a un hombre que está libertado, ¿no? Que alcanzó la salvación, como lo vimos también en la semana pasada. Y ese hombre, el capítulo 8, un hombre libre, que alcanzó la justicia, no su propia justicia, sino que la justicia de Cristo, la fe. Entonces, en el capítulo 9, nosotros empezamos, y es todo lo que estamos estudiando esta semana, empezamos con el Israel espiritual. ¿Ah? Y este es el punto clave, yo creo, que nosotros no estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando ahí de la misma gente a la que Pablo le estaba predicando, el Israel espiritual, que nosotros ya no dependemos del linaje sanguíneo de Abraham, ¿cierto? Para que Dios establezca una promesa o cumpla su promesa con nosotros. Nosotros no tenemos que venir sanguíneamente del Israel literal, del pueblo, de la nación israelita, para poder obtener la salvación. Más bien lo que Pablo está diciendo es que Dios se basa en sus promesas de salvación para toda la humanidad, que el Evangelio pasó a todos los gentiles y que ese pueblo se va a ir conformando, se va a ir mezclando en todas las razas de la humanidad. Acá tenemos, por ejemplo, a Escalino, ¿no? Scarlin, digo yo, perdón, ahí me confundí con el nombre, pero Scarlin es de Venezuela y delante en la previa preguntaba, ¿todos acá son chilenos? Yo dije, sí, pero hoy día la lección nos enseña que todos somos israelitas, ¿no? Porque finalmente eso es lo que nos trata de enseñar Pablo en este primer capítulo 9, que el Israel no depende tanto de la sangre, sino más bien de tener la fe en aquel Mesías que nos va a libertar del pecado. Sí, tal vez agregar a lo que dice el pastor, ¿cierto? Creo que estamos todos de acuerdo con que Pablo acá se refiere a un Israel más grande, que es el Israel espiritual. Eh, Sin embargo, igual yo trataba de entender qué era lo que él quería decir o qué significaba esto para él en su tiempo, porque recordemos que en el año 931 a.C., el Israel completo se dividió en dos reinos, ¿cierto? El reino del norte, que se llamó Israel, y el reino del sur, que era Judá. Y sí, para Pablo era una muy grande preocupación aquellas 10 tribus, porque eran 10 tribus que conformaban el reino del norte, estas 10 tribus que se comenzaron a mezclar con las naciones paganas. Entonces también cuando uno lee el contexto de este versículo de Romanos 11, 25, 26, ¿cierto? Que dice que el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por ejemplo, Isaías 9.1 nos habla de Galilea de los gentiles, que era
un pueblo que estaba en esta nación del norte. Entonces, también esta sección del norte, estas 10 tribus que se habían mezclado, también para Pablo era una preocupación que ellos, ¿cierto?, fueran restaurados, se arrepintieran y volvieran a unirse al pueblo original, ¿cierto? Por eso el versículo 27 del capítulo 11 dice que apartará de Jacob la impiedad. Jacob es Israel en su totalidad, ¿cierto? Sacará lo malo y volverá. Y obviamente ahí están incluidos también todos los extranjeros, que también lo estudiamos en la lección, que todos los extranjeros que acepten a Cristo, ¿cierto? Que acepten, que acepten esta relación de pacto con Dios, van a ser parte, ¿cierto? Entonces, Israel, aquellas tribus que se mezclaron, los extranjeros que queramos ser parte del pueblo de Dios, todos estamos invitados, y eso conforma este Israel, ¿cierto? Luego todo Israel será salvo, todo un grupo de personas, ¿cierto? El Israel espiritual. Sí, fíjate que hay algo que a mí me llama mucho la atención y son dos posturas que se presentan por lo menos en el comentario bíblico en cuanto a este versículo. Y la primera postura apoya la idea de que cuando se refiere al todo Israel, está hablando de que habrá un remanente fiel en el cual los israelitas específicamente se van a añadir a este grupo y van a formar entonces todo Israel. Claro, este comentario tiene base en que Pablo, el punto de vista se basa en la preocupación que tiene Pablo en salvar a sus compatriotas. Pero hay otro punto de vista que también es interesante y es la segunda postura en la que yo pienso que es que está basado completamente en la carta a los romanos y es el comentario que sostiene que todo Israel representa un Israel espiritual. Y esto se puede basar entonces en la teoría o complementar lo que Pablo está ilustrando con el olivo, que las ramas que van a ser injertadas, las otras ramas que van a ser derraigadas. Entonces yo me inclino más a esta segunda postura porque realmente la carta de los romanos abre esa brecha en la que nosotros podemos entender que la salvación no es solamente para un Israel literal, sino para un Israel espiritual. A mí igual me produce una reflexión profunda esta parte, porque así como bien lo decía Scarlett, nosotros, o sea, tenemos el ejemplo de los israelitas, los mismos israelitas que tenían como el monopolio de la salvación, ¿eh? No sé si ustedes lo ven así, ellos antes de Cristo eran como que tenían el negocio de la salvación, nadie podía salvarse si no era israelita, tenían que tener la fe judía. Pero cuando Cristo muere por nosotros, nos enseña que alguien que pensaba tener la salvación tan asegurada, pero al mismo tiempo estar tan lejos de ella, perfectamente podían estar errados y ahora la salvación podía pasar a la persona más sencilla y más lejana de la nación judía. Entonces, esto es una lección grande porque Dios nos está enseñando acá que todos nosotros, los amigos incluso que nos acompañan hoy día, que están viendo la transmisión, todos podemos obtener la salvación. No importa si no somos de una familia tal vez muy bien digna, ¿no? Yo mismo, mi familia, cuando yo era chico, éramos bien humildes, por ejemplo. No por eso uno no tiene dignidad, pero en el sentido de que junto con eso también habían algunos vicios familiares, ¿o no? El alcohol, la fiesta y todas esas cosas. Y uno conoce a otros niños en mi época, otros cristianos que eran una vida pero fantástica, muy bien, muy buenos cristianos, y yo entraba a la iglesia así, pero aún así Dios tenía para mí la salvación a pesar de venir de ese mundo. Entonces, si los judíos desperdiciaron la oportunidad, muchos de ellos, ¿no? Desperdiciaron este momento de aceptar a Cristo, nos está enseñando que nosotros podemos aprovechar esa oportunidad de que sea nuestro Salvador. Sí, mira, y lo que dice el pastor es interesantísimo porque muchas veces nos actamos como los mismos israelitas de decir, mira, yo soy la cuarta generación de adventistas que hay en mi familia, y quizá el joven que nos está viendo pueda decir, oye, pero es que apenas yo voy entrando a la iglesia ahorita y mi papá no es adventista, mis abuelos tampoco, y se comparan quizá con otro joven en que son la quinta, sexta generación de adventistas que existe, y usted puede decir, ¿será que la salvación llega para mí? Sí llega para usted, porque mire el ejemplo de Israel. Ellos
se creían salvos no por guardar la ley, sino porque poseían la ley, porque a ellos se les dio la ley, entonces ellos creían que ya por eso eran salvos. No porque creían en Dios, sino porque pensaban que Dios estaba con ellos. Así de sencillo. Entonces, usted joven que nos está comenzando a escuchar, este repaso, la salvación también es para usted. Así es, bueno, de hecho Pablo tenían esa discusión, si vamos por ejemplo a Hechos 15, de que quién realmente era parte del pueblo de Dios. Ahí estaban los judaizantes que decían, no, el pueblo de Dios para poder ser también parte nuestra, tienen que venir y circuncidarse, los externos, los que estaban allá, si quieren ser, y tenían esa mezcla, ¿verdad?, entre la salvación por la fe y la salvación por las obras. Hay otro versículo que también lo quiero leer acá, que está en Romanos 10:5, que también se malinterpreta mucho. Dice, Moisés escribe, así de la justicia que es por la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Muchos dicen, no, en el Antiguo Testamento el que cumplía la ley se salvaba, pero desde que vino Jesús, no es así. Ahora, el que es por la fe, el que cree en Cristo, se salva. ¿Qué piensan acerca de esta dicotomía? ¿Es realmente así? Bueno, la verdad que los judíos, ellos no lograron, tal vez la mayoría, obviamente, no todos, no lograban entender cuál era el fin de la ley, ¿no? Cuando nosotros vemos versículos como estos, hay muchas personas que piensan de que la ley, que cuando vino Cristo, la ley terminó, ¿ah? Porque la palabra que está ahí, a ver si lo podemos leer, en Romanos 10:5, dice, 10:4, dice, el fin de la ley es Cristo. En realidad no es que Cristo vaya a dar fin a la ley. La palabra que está ahí en el idioma griego, en el idioma original, es telos, ¿cierto? Y esto implica la idea más bien del fin, el propósito, donde desemboca algo. Podríamos pensar entonces correctamente que Cristo en realidad vino a darle sentido a la ley. Los judíos muy bien, ellos trataban de guardar la ley y muchos de ellos trataban de guardar la ley porque trataban de salvarse, pero en realidad lo que salvan no es guardar la ley. Guardar la ley debiera ser una expresión inevitable de cómo la gracia de Dios obra en el corazón humano. Cuando los israelitas llevaban su corderito al santuario para sacrificar al cordero en lugar de ellos, y ese cordero moría, en vez de que ellos muriesen por su pecado, ellos estaban expresando esa obediencia, ¿no? Y obediencia a la ley porque también tenían la esperanza de que el Mesías iba a venir a libertarlos. Entonces, cuando Cristo vino, se cumple ese propósito, ¿no? Se cumple el propósito de la ley y Cristo se transforma en ese cumplimiento profético de ese corderito. Por lo tanto, ahora nuestra vida depende de llevar la sangre de Cristo en nuestro corazón, pero eso inevitablemente va a producir un cambio, ¿no? Una gracia que va a regenerar nuestra vida, nuestro corazón. Nosotros no vamos a seguir siendo mentirosos, si estamos en algún pecado lo vamos a abandonar, no porque eso sea el medio para salvarse, sino porque esa es la consecuencia inevitable de lo que produce el amor transformador en el corazón del pecador. Ahí está como el equilibrio que nosotros tenemos que entender respecto a la observancia de la ley que plantea Pablo. Sí, así es. Bueno, ya comentaban algunos de ustedes este como celo o este orgullo que tenía la nación judía. Pensaban, como decía el pastor, de que ellos tenían el monopolio de la salvación, pero realmente ellos fueron escogidos y como dice la Biblia, y les quería compartir, ¿no? Deuteronomio 7:7, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros erais el más pequeño de todos los pueblos, más porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano fuerte. Entonces no había ningún mérito en Israel en sí mismo, era un pueblo pequeño, era un pueblo débil. ¿En qué estaba el mérito, digamos? En que Dios los había elegido. Dios era el mérito realmente en este pacto entre Dios y este pueblo. Dios era el mérito realmente y no ellos mismos. Sí, yo añadiría o complementaría pues lo que dice el pastor Luis, no guardamos la ley para ser salvos. Una vez que somos salvos, en consecuencia de eso, entonces la ley para nosotros es una delicia. Si lo hacemos, si esta matemática la comenzamos a hacer al revés, si queremos guardar la ley de Dios antes de amarlo a Él, antes de aceptar la salvación por gracia que Él nos da, entonces no va a funcionar, va a ser una carga completa para nosotros. Pero si primero aceptamos la salvación por gracia, si aceptamos que somos salvos por medio de Jesús, entonces la ley va a ser la consecuencia de esa salvación. Así es.
Muy bien. ¿Y qué piensan ustedes acerca del el tema del estatus? Hay unas iglesias que dicen, por ejemplo, salvo, siempre salvo. Hay otras que dicen, no, Israel es el pueblo de Dios para siempre. ¿Qué piensan ustedes acerca de eso? ¿Es algo, se puede perder la salvación? ¿Se puede perder nuestro estatus espiritual? Bueno, esto es una pregunta muy importante, ¿no? Tal vez sería bueno que nosotros pudiésemos entender cómo una persona es salva, ¿ya? Una persona es salva no porque en un momento de su vida nosotros nos entregamos, nos bautizamos y nos ponen un sello, una marca que diga este está salvo, como que este producto ya está terminado. No es así. Muy bien, ustedes saben que la Biblia dice que el Señor, la buena obra que comenzó en nosotros, la terminará. Entonces hay un proceso, la salvación no está aislada de un proceso. Ese proceso se llama santificación. Y cuando yo estoy en mi vida cristiana caminando, yendo, luchando, ¿no? Perseverando para tratar de soportar las tentaciones del enemigo en mi vida y lograr hacer la voluntad de Dios, especialmente cumplir la misión, ¿no? Entonces, hay una lucha severa con mi carácter, mis pecados, mis hábitos, donde yo tengo que vencer, ¿cierto? La Biblia nos habla de ser vencedores, como vimos en el capítulo anterior. Entonces, cuando se genera esta lucha, este conflicto, es donde nosotros más necesitamos tener una comunión diaria con Dios. Si nosotros no tenemos esa comunión diaria con Dios, dejamos de vivir en el espíritu. Tema muy importante este, vivir en el espíritu. Y empezamos a vivir en la carne o volvemos a vivir en la carne. Empezamos a hacerle caso a nuestros estímulos naturales, a nuestras concupiscencias, a nuestras tentaciones y empezamos a descuidar nuestra victoria en Cristo. Entonces, vivir en el espíritu es algo que tenemos que hacer todos los días. Y si nosotros no vivimos de acuerdo al Espíritu, no tenemos comunión con la palabra de Dios, no oramos, no tratamos de conquistar a alguien con el Evangelio, no servimos en la iglesia, lentamente nuestra fe se apagará de manera que ya no vamos a empezar a vencer, vamos a empezar a retroceder y puede llegar a un punto tan difícil esto que nosotros sí podamos llegar a perder nuestra salvación. Y lo que, como dice el apóstol Pablo, en algún momento nosotros nos injertamos, ¿o no?, a este tronco de la salvación, no siendo judíos, ¿cierto? Pero sí gentiles nos injertamos, también podemos ser desarraigados, podemos ser desprendidos de la salvación. eh, y por eso es tan importante que nosotros siempre nos mantengamos fieles al Señor, trabajando por Él y teniendo una vida de oración y de consagración. Mira, como dice el pastor, o sea, todo depende mucho de la comunión que nosotros podamos tener con Cristo. Fíjate, eh, Jan decía al principio de la pregunta, una vez salvo, siempre salvo. Y recuerdo que una vez en la iglesia se paró alguien y lo dijo y bueno, fue un escándalo completo, y hasta que lo bajaron de la plataforma y todo lo demás por lo que había dicho. Nosotros fuimos creados para salvación, sí. Pero no quiere decir que estamos predestinados, que bueno, yo nací entonces y haga lo que yo haga, voy a ser salvas. No, nuestro estatus puede cambiar. Y si usted es de los que cree que no es salvo, pues también puede cambiar el estatus. Por eso entonces Pablo habla y hace la ilustración del olivo. O sea, la rama puede ser desarraigada, pero también puede ser injertada. O sea, usted puede tranquilamente declarar una fe en Cristo y obtener la salvación, como también puede abandonar esa fe que usted ha tenido en Cristo y su estatus espiritual pues automáticamente va a cambiar. Sí, y como dice nuestra hermana, bueno, y lo estuvimos estudiando en la lección también, ese injerto que se hace es válido mientras se permanece en esa bondad. ¿Sí? Romanos 11:11, si permanece de otros amigos que también en algún momento alguien les dice, no, una vez salvo, siempre salvo, no se puede cambiar el estatus. Ezequiel 18:21 dice, si el impío, ¿si quién? Si el impío se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos, dice, e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no morirá. Dice más, si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán recordadas, ¿cierto? Entonces, si el impío peca, puede arrepentirse, cambiar su camino y obtener la salvación. Y aquel que es justo, si se entrega al pecado, también puede perder su salvación. Por eso que es tan importante recordar esto, ¿no? La diferencia. O sea, en el Antiguo Testamento no es que alguien se salvara por las obras, sino que a veces se hacía un énfasis incorrecto en las obras. No se veía a Cristo y por eso cuando Cristo vino, los fariseos no lograron nunca aceptarlo. Y nosotros como cristianos igual, como adventistas, nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo que Él hizo por nosotros.
Acá tenemos una gran oportunidad para que nuestra vida alcance la salvación, pero eso va a generar en nuestra vida el contemplar a Cristo, pasar tiempo con Él, que ahora podamos hacer obediencia a lo que Él nos dice, ¿cierto? Porque finalmente lo que Él nos pide en su palabra, en la ley, reflejan el carácter de Dios. Entonces, vivir como Dios, vivir como Cristo, caminar como Él anduvo, implica eso, que nuestra vida tiene que estar en armonía con la voluntad de Dios. Como dijo uno una vez, un pastor dijo, la santificación es estar de acuerdo con Dios, ¿ya? Es pensar lo mismo que Dios piensa y obrar de la misma manera como si Él obraría. Muy bien. Claro, ahí Pablo dice, esas ramas fueron desgajadas, pero dice, pero tú teme, no sea que tú también vayas y seas desgajado como aquellas ramas. Así que por lo tanto es nuestro deber permanecer con temor, ¿verdad? Cuidando nuestra salvación. Muy bien, entonces podemos quizás hacer un paralelismo entre la historia de Israel y la iglesia adventista de hoy. Quizás podríamos cometer los mismos errores. ¿Y de qué manera entonces podríamos evitar cometer los errores? De hecho, la Biblia, mismo Pablo dice, todo lo que fue escrito es escrito para nuestra enseñanza. ¿Cómo eso nos puede enseñar entonces a no tropezar en lo mismo que tropezó Israel, el Israel del antiguo? Mira, el Israel del antiguo tropezó por la razón de que, bueno, lo hemos comentado durante todo este repaso, el pastor lo ha dicho, David también lo ha repetido, le faltó fe y confianza. Mira, le faltó creer que no solamente era por obras la salvación, sino que era algo que ellos iban a obtener por gracia completamente. Pero hoy en día nosotros también cometemos quizá el mismo error, como iglesia, como joven, creemos, y por allí hay un dicho muy popular que a veces que tenemos a Dios tomado de la chiva. O sea, creemos que, bueno, la salvación ya yo la tengo porque mis padres me enseñaron desde pequeño, porque ni siquiera tengo aretes como joven que soy, o sea, porque nunca he pisado una discoteca, yo soy salva solamente, o sea, por eso, porque ya me enseñaron a que desde pequeño yo guardaba la ley de Dios, la he guardado, yo no he robado, no he matado, no he fornicado y soy salva. Pero ¿qué pasa con la relación que podamos tener con nuestro Dios? Si eso está fallando, o sea, realmente el resto también va a fallar. La historia de Israel tristemente se repite en muchas de nuestras iglesias. Lo que podemos hacer es lo que no hizo el pueblo de Israel, o sea, aceptar la salvación por gracia que el Señor nos está dando y creer que solamente tomados de la mano de Dios podemos llegar a alcanzar esto. Sí, Marjorie, yo estoy, disculpa, Scarlett, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo amo mi iglesia adventista. Yo amo mi iglesia adventista. Yo creo que Dios tiene un mensaje, Dios ha dado un mensaje especial a través de la iglesia adventista. Sin embargo, pienso que a veces tenemos un orgullo, a veces, ¿cierto? Algunas personas tienen un orgullo adventista que no está bien enfocado, ¿sí? A veces pensamos que solamente por ser llamados adventistas ya tenemos como tal vez algo especial o algo muy especial en nuestra vida, pero la lección de esta semana nos enseñó, ¿cierto? Que el Israel espiritual de Dios es como un árbol, ¿sí? La rama, si la rama no cumple su objetivo, va a ser desgajada, ¿cierto? No importa el nombre que tenga. Entonces tenemos que entender que el pueblo adventista es una rama que ha sido, ¿cierto?, injertada, y tenemos el privilegio de participar de todas las promesas que hizo Dios, ¿cierto? Desde los patriarcas en adelante. Sin embargo, no es incondicional, hay condiciones, debemos permanecer, ¿cierto?, conectados a Dios, debemos permanecer tomados de la mano de Él, como decía nuestra hermana, ¿cierto?, en una relación con Dios. No por ser llamados adventistas, ya eso nos da el pase directo al cielo. Entonces, tenemos que continuar con esa relación de pacto con el Señor en nuestra vida, y finalmente eso es lo que nos da la seguridad de la salvación. En ese sentido, sí, muchas veces hay un paralelo, ¿no?, entre el pueblo, podría haber un paralelo entre el pueblo de Israel y nosotros. Sí, respecto a eso mismo, hay un versículo tremendo que a mí me gusta, estoy buscando acá, Isaías 49:6, dice Jehová, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. O sea, es como que a Dios le importa, ¿cierto?, que nosotros seamos pueblo de Israel, o sea, tengamos la identidad, pero dice así, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación
hasta lo postrero de la tierra. No es el estatus que tenemos como iglesia, como remanente solamente, sino también es nuestra misión, ¿ah? Nuestro deber, no solamente mantenernos entre nosotros, estar acá bien cómodos ahí en la esquinita de la banquita, ¿no? Sino más bien salir a buscar a aquellos que están perdidos. Ahí yo encuentro un paralelo que también vemos en el pueblo de Israel y en nosotros como remanentes. Claro, el peligro es que quizás pase como Israel, que se acomodó y se encerró en sí mismo. Muchas veces, a veces la iglesia la hacemos entre las cuatro paredes, solamente es como ya este diácono ayuda al ancianato y ayuda acá. ¿Y qué pasa con la gente que está afuera, que se está perdiendo? ¿Qué pasa con las demás naciones? A veces tenemos este orgullo adventista y dejamos muchas veces de lado la misión y nos olvidamos de que también la misión que nos dejó Cristo es ir a predicar a las naciones. Es que tenemos que terminar la obra de ir y hacer esta obra. Entonces, quizás por ahí también podemos cometer este error, ¿ya? Muy bien, estamos a punto de terminar, pero no queremos hacerlo sin que antes nuestros amigos nos digan sus opiniones, lo que más les llamó la atención de esta lección, lo que más les gustó y también les gustaría compartirlos con ustedes que están allí detrás de sus pantallas. Sí, Jan, personalmente a mí me gustó cuando la lección hablaba de que finalmente Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, ¿cierto? Él eligió al pueblo de Israel, quiso extender su gracia para con ellos, pero si Dios ahora quiere extenderla a los gentiles, a los extranjeros, entonces Dios es soberano, ¿cierto? ¿Quién va a cuestionar a Dios? Y por otro lado, también me gustó mucho esto de que el fin de la ley es Cristo, ¿cierto? Finalmente es como cree en aquel de quien trata la ley y vas a ser salvo. Ese es el objetivo, ese yo creo que es el propósito y lo que quedó en mi corazón después de estudiar esta lección. Bien, mira, a mí, ¿qué fue lo que más me gustó? Toda, pero en específico me gustó mucho lo de que nuestro estatus espiritual puede cambiar y puede variar. Eso me gusta porque me hace entender que no tengo comprada la salvación y me hace pelear por ella, me hace luchar por ella, me hace aferrarme a la palabra de Dios, me hace buscar a Dios a través del estudio, a través de la oración, porque quiero realmente poder ser salva. Me viene a la mente Apocalipsis 11, Apocalipsis 3:11, retén lo que tiene para que nadie tome tu corona, o sea, agárrate a lo que has tenido, agárrate a lo que has enseñado, a lo que has aprendido, y quizás los chamos que nos están viendo puedan decir, bueno, pero mira, yo soy joven y realmente me he cansado de escuchar lo que me están diciendo y realmente no sé cómo hacerlo. Mira, yo soy joven, pero ya con hijos, pero sigo siendo joven, pero cuando era joven sin hijos, yo sentía que los que me hablaban yo no lo entendía muy bien. Yo decía, pero ¿cómo hago? O sea, me hablan de una salvación, me hablan pero es que el mundo de hoy ha cambiado tanto que nuestros jóvenes quizás no entienden que la única manera en la que usted pueda ser salvo, en la que tú puedas ser salva, es aferrándote de la mano de Dios. Aunque el mundo se desplome, tú aférrate de la mano de Dios y mantén tu estatus espiritual porque, ojo, puede variar. Amén. Y yo también diría que lo que más me gustó es que aún así hay una concepción de remanente y nosotros tenemos que sentirnos como hijos de Dios, como iglesia remanente, ¿o no? Y ese remanente está conformado por personas, por jóvenes como tú, como ustedes. Yo soy joven por ahí, pero no tanto como algunos de ustedes. Y aún así, entender que lo que caracteriza el remanente son personas que aman profundamente a Dios. Entonces, amemos a Dios, amemos a Jesús de todo corazón, y eso es lo que finalmente va a marcar la diferencia, queridos amigos. Bien, a mí me gustó el versículo 10 que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y me quedo con esto, que cuando uno ama tanto al Señor, cuando uno tiene ese celo, pero ese celo de amor, de ver lo que Cristo hizo por ti, no te puedes quedar callado. No puedes hacer como pasó con Israel, de decir, esto es para mí y esto me quedo aquí y como nación y soy feliz con eso, me quedo con la salvación y soy feliz. Voy y se lo digo a otros, voy y le cuento esta hermosa nueva que yo descubrí a otros, de que Cristo murió en la cruz por mí y me perdonó de nuestros pecados y ahora me hace andar una vida nueva
en su ley. Entonces, quiero que eso es lo que les queda a los demás de parte mía. Muy bien, ya estamos en el final de nuestro programa. Muchas gracias, Pastor Luis Contreras. Muchas gracias, Carly. Muchas gracias, David. Y también a cada uno de ustedes. Y les pedimos también que se puedan suscribir a cada uno de nuestros canales. A YouTube, ¿verdad? Espacio Joven. Allí a GYC Chile. Que le den me gusta. Compártanlo en Facebook, en Instagram. En todas las redes sociales que puedan para que alguien más también se agrade y pueda ser bendecido con este programa. Así que les damos un muy gran abrazo y le decimos chao, chao a cada uno de ustedes. Nos vemos la próxima semana en Inverse en español de Espacio Joven.